Bien, fase técnica de las comunicaciones humanas. Aparece Gutenberg en Alemania en 1450, descubre la imprenta y la imprenta produjo una gran revolución. ¿Sí? Se llamó la revolución de las letras. La influencia que empezó a tener la palabra escrita, reproducida en grandes cantidades, en libros que empezaron a reproducirse en grandes cantidades, en pequeños folletos que empezaron a tener ideas políticas y sociales, económicas, de lo que pasaba en el mundo, que estaba gobernado en ese momento por reyes, sobre todas las cosas, y señores feudales. Y entonces comienzan las grandes revoluciones. ¿Sí? Un ejemplo es el de Lutero, por ejemplo. Lutero produce la revolución protestante separándose del cristianismo a partir de la revolución de la imprenta. En ese mismo momento histórico, googleen Lutero, busquen Lutero y van a ver la historia de cómo Lutero utiliza la imprenta para que la gente en alemán leyera la Biblia y viera que había muchos sacerdotes que abusaban del poder de la iglesia para obtener el diezmo de sus fieles, entre otras cosas. Y produce lo que se llamó la Revolución Protestante, y ahí se separa el cristianismo en católicos y protestantes, que hoy es un movimiento religioso que hoy tiene mucha fuerza en los países nórdicos y en Estados Unidos. Paralelamente aparecen los primeros periódicos, que en principio eran folletos de dos caras, y con los primeros periódicos aparecen las grandes revoluciones, porque después de la revolución de Lutero aparece la Revolución Francesa en 1789, la independencia americana en Estados Unidos, y la revolución de los países conquistados por los españoles en América, y entonces los diarios fueron los que hicieron que cayeran los regímenes feudales, porque las ideas y los pensamientos ya no era propiedad de dos o tres personas. Ya la gente empezó a informarse y a enterarse de cómo era el régimen feudal, cómo gobernaban los reyes, cómo los reyes explotaban a sus súbditos, y comenzó una nueva corriente, que fue la corriente democrática de la Revolución Francesa, la de dividir el Estado en poder legislativo, ejecutivo y judicial, la de la democracia, la de que los representantes del pueblo tenían que ser elegidos por el mismo pueblo, y aparece la democracia que irrumpe en Europa primero y después en América, a finales del siglo XIX en América, a principios del siglo XX en algunos países. Fue muy importante la revolución gutenbergiana, que se llamó, ¿sí? O la revolución de la letra, o la era de la logósfera, el mundo gobernado por las letras, se llamó la revolución gutenbergiana. Entonces, los diarios y periódicos fueron escritos, redactados o impresos de manera manual, con la imprenta manual, hasta la aparición de la revolución industrial. Cuando aparece la revolución industrial, con la invención de la máquina a vapor, las imprentas primero fueron a vapor, después fueron a gasoil y después eléctricas. Y bueno, ya con la imprenta eléctrica, los diarios que se hacían por cientos se empezaron a hacer por miles por día, o por tiradas de cientos de miles por día. Entonces ya a partir de 1850 los medios comenzaron a ser, los medios gráficos, medios masivos de comunicación. En Argentina, la historia de la aparición de los medios masivos de comunicación, o de la imprenta, o de los primeros periódicos, tiene mucho que ver con la revolución. El primer diario que tuvimos en la Argentina fue en la época de la colonia, se llamó El Telégrafo Mercantil, fue redactado en 1801 por Moreno y Belgrano, Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue de todo, fue periodista, fue integrante de la primera junta, estuvo en la revolución y después estuvo en el ejército y creó la bandera, fue un grande Belgrano. Bueno, Belgrano fue uno de los que redactó el primer periódico nacional, que se llamó El Telégrafo Mercantil, pero estábamos en la época de la colonia. En 1810, el 7 de junio de 1810, apenas 15 días después de la Revolución de Mayo, que fue el 25 de mayo de 1810, nace el primer periódico patrio, que se va a llamar La Gaceta de Buenos Aires, que van a redactar Moreno y Belgrano, y que va a servir para difundir las ideas de la revolución. Ustedes en el texto tienen una imagen que se pudo extraer, que se pudo guardar y recordar, está en un museo, de aquel primer ejemplar del periódico. Si se fijan, dice La Gaceta de Buenos Aires con Y, ¿sí? Porque en aquel momento Buenos Aires se escribía con Y. Ahí comienza el primer periódico patrio.
Por eso el 7 de junio se conmemora en la Argentina el Día del Periodista. Ese es el sentido que tiene la conmemoración del Día del Periodista. El primer medio electrónico en aparecer en la historia de las comunicaciones va a ser el cine. El cine van a ser en Francia con los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière en 1895 toman un invento de Thomas Edison de Estados Unidos que había creado lo que se llamó el kinetoscopio. Esta historia ya la vamos a ver en las próximas clases cuando les pase los videos para que ustedes observen y puedan hacer los resúmenes y los mapas conceptuales de la aparición de cada medio en particular. Pero por ahora les cuento, para que hagan el resumen del cuadro sinóptico, que los hermanos Lumière toman el invento de Edison, que había creado un kinetoscopio, pero que pesaba como 200 kilos. ¿Qué era el kinetoscopio? Era un avance a la cámara fotográfica. La cámara fotográfica se había inventado a principios del siglo XIX, sacaba fotos abriendo un lente que dejaba registrado en como una cinta magnética, a través del ingreso de la luz, dejaba registrada una imagen. Era un avance a la imagen redactada o escrita, ¿no? En un papel, o dibujada en un papel a través de un lápiz, o lo que hubiera en ese momento, de colores como se usaban en los cuadros. Entonces, lo que hace Edison es crear en Estados Unidos, antes que los hermanos Lumière, crea un aparato que invierte la toma de esas imágenes y las reproduce a velocidad. Eso fue el kinetoscopio, con una manivela invertía, había un sistema que invertía y la imagen salía hacia afuera, ¿sí? Se ponía como un lienzo o una tela y con una manivela se reproducían esos cuadros de las distintas imágenes que se tomaban a gran velocidad. Eso generaba como una imagen en movimiento. Pero los hermanos Lumière tuvieron la visión de crear ese aparato, pero más pequeño. Era un aparato de apenas 5 kilos que se podía trasladar. Y ahí nace realmente el cine como lo que se denominó el séptimo arte. Séptimo arte porque junto a la pintura, a la escultura, a la escritura, bueno, al teatro, se denominó séptimo arte. Entonces, a partir de ese momento comienzan primero las historias del cine documental. La primera imagen de cine que se recuerda se llama La llegada del tren o la salida de los obreros de la fábrica Lumière, que era de ellos, era una mueblería donde ellos trabajaban y que era propiedad de ellos. Fueron las primeras imágenes de cine documental. En 1895, un par de años después, aparece George Méliès, que va a lograr traducir el cine documental a la ficción y comienzan las imágenes de ficción. Eso ya lo vamos a ver en el video que les dé la semana que viene, que fue otro francés que inventó el cine de ficción. Hasta 1927 el cine va a ser mudo. En 1927 el cine comienza a ser sonoro. En la Argentina, la primera película documental es una imagen de la bandera en Rosario, en el Monumento a la Bandera, que data del año 1897, y la primera película de ficción se va a llamar La Revolución de Mayo y se va a dar en 1909 en homenaje al centenario de la Revolución, ¿sí? Y su autor va a ser Gallo, el que va a terminar creando esa primera película de la historia del cine argentino en 1909. ¿Cuándo nace la radio? La radio nace como segundo medio de comunicación electrónica y se está por cumplir ahora, en estos días, el 27 de agosto de 1920, se van a cumplir 100 años de la aparición de la radio como medio de comunicación. ¿Dónde apareció? En la Argentina. 4 médicos que se denominaron los locos de la azotea van a inventar, con equipos de radioaficionados que ya existían, que los había inventado Guillermo Marconi, un italiano en Inglaterra unos años antes, pero en circuito cerrado, van a instalar una antena en el Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires, van a repartir 50 receptores alrededor, que los crearon ellos mismos y se los mandaron a hacer una fábrica de muebles, con una piedrita adentro que se llamaba galena, un mineral que atraía la onda hertziana. La onda hertziana es la onda electromagnética que atrae el sonido. Con unos auriculares conectados, esas 50 personas escucharon a las 9 de la noche del 27 de agosto de 1920 una obra de teatro que ellos retransmitieron llamada Parsifal. En ese momento se produjo la primera transmisión abierta de radio en el mundo, que tenemos el honor de decir que la primera transmisión abierta de radio en el mundo fue hecha en la Argentina. Somos inventores de la radio en el mundo. Se está por cumplir 100 años de ese maravilloso invento que hoy sigue más vigente que nunca.
La televisión va a aparecer en los años 30 y va a ser utilizada al principio como propaganda de guerra por los alemanes y por los Estados Unidos para reclutar soldados para la guerra. Fue recién después de la Segunda Guerra Mundial cuando la televisión se va a volver comercial, con la aparición de las películas, de las series, de las novelas, de los dibujos animados. Hasta 1945 la televisión fue experimental en los años 30 y la utilizaron los gobiernos más que nada para propaganda. En la Argentina, ¿cuándo aparece la televisión? La televisión en la Argentina va a aparecer en el año 1951 bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que mandó a comprar equipos usados de Estados Unidos e instaló lo que se llamó el Canal 7, una antena en el edificio de Obras y Servicios Públicos. Creó Canal 7, lo que es hoy Canal 7, como el primer medio de comunicación televisión en la República Argentina. Después, en los años 60, van a aparecer Canal 13, Canal 11, bueno, y después toda la historia de la aparición del cable, la televisión por cable, los canales de cable ya en los años 90, que esto es mucho más allá del tiempo. Por último, la aparición de Internet. Internet nace en la década del 70, fines de los 60, principios de los 70, como una invención tecnológica de un proyecto militar de Estados Unidos en respuesta a la amenaza rusa, a la Unión Soviética. Estaba la crisis de los misiles en aquella época de la década del 60, donde todo arranca con la revolución cubana. Recordemos que Fidel Castro era comunista, que Fidel Castro había producido la revolución cubana en el año 1959, que se instaló en Cuba como una revolución comunista y que respondía al gobierno comunista de la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos bloques reconstruyeron Europa, el comunismo de la Unión Soviética, el capitalismo de Estados Unidos, y se hacían la guerra. Se llamó Guerra Fría porque no se atacaron nunca, pero se amenazaron permanentemente, sobre todo con armas nucleares. En ese contexto, Estados Unidos, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a ver amenazado porque la Unión Soviética amenazó con tirarle misiles desde Cuba hacia Miami. Entonces, lo que hizo Estados Unidos para protegerse fue diseñar, ya en ese momento, además de negociar diplomáticamente para evitar lo que se llamó la crisis de los misiles, que esos misiles se largaran. Al final no terminó habiendo ninguna guerra, pero sí lo que pasó es que Estados Unidos generó un sistema de computadoras interconectadas para guardar información a través de el cable coaxial que empezó a circular en aquel momento. Esas computadoras estaban interconectadas dentro de Estados Unidos y guardaban información. Si se destruía una base militar de ese proyecto que se llamó ARPANET, la información quedaba guardada en otras bases militares del resto del país. Así nace Internet. Durante 20 años, hasta fines de los 80, Internet va a ser un proyecto exclusivamente militar. Cuando en el año 89 cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética como bloque comunista económico y político y social, Estados Unidos deja de tener a su gran enemigo enfrente. Por lo tanto, ya ARPANET como proyecto militar no servía, Internet como proyecto militar no servía, y comienza a abrirse al mundo. Internet pasa a las universidades primero, a los científicos, después pasa al mundo de las empresas y los comercios, y en los 90 pasa a manos de las personas comunes y corrientes. Por lo tanto, la explosión de Internet tiene apenas 20 años. Lo que parece, 30 años, perdón, lo que parece y que aparentemente parece que hemos tenido siempre en la historia de la humanidad, no. Internet es un proyecto que llegó a la gente común y corriente hace apenas 30 años. Bueno, chicos, esta es la explicación un poquito larga, pero creo que les va a servir. Tienen que hacer un cuadro sinóptico explicando la aparición de cada una de las fases de la comunicación y también la aparición de la fase técnica con cómo fue apareciendo cada medio masivo de comunicación. ¿Sí? El periódico primero, después la radio, el cine, la radio, la televisión e Internet. Esta es la clase de hoy. Les mando un saludo a todos.